creo que en esta vida nunca dejamos de ser muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy migrante, soy enfermera, pero sobre todo soy mujer, así que acompáñeme a vivir mi primer 8 de marzo aquí en Alemania. Feliz Día de la Mujer. Vamos a ver qué tal. Oli, yo de nuevo, pero ahora en otro espejo, otra vez yo, pero con muchas novedades. Han pasado 1.000.000 de cosas desde el último video que grabé. Neta, la peor blogger, se me olvida, la vida misma pasa y no grabo nada. Pero bueno, chéquense, estoy ahora en este espejo. Hoy es Día de la Mujer, estoy a punto de salirme a una marcha, por eso quiero grabar antes de irme. Y con la noticia de que estoy en otro lugar porque finalmente tengo mi departamento. ¡Wow! Ay, yo vine emocionada, wow, como que si no estuviera aquí ya días viviendo. Pero vean, esta es como mi sala cocina. O sea, aquí usualmente la gente vive en solo este espacio, ¿saben? O sea, no es como que tengas tu cuarto aparte. Y aquí, vean, esta es la vista de mi balcón. Siento que cuando pasa el invierno y que este árbol y estos dos árboles ya estén como súper floreciendo y llegue la primavera, va a estar hermosísima la vista. Pero mientras, pues, están así medio pelones. Y acá adentro, me encanta cómo le da la luz a mi flor. Este que tengo aquí es un florerito. Todavía la verdad es que ni siquiera he comprado flores, pero me encantó también. Ni siquiera tengo mesa, pero ya tengo florero, ni modo. Y bueno, ahora sí, directo a la marcha. A ver qué tal. La verdad es que tengo un poquito de miedo porque, pues, no sé si se ponga un poquito agresivo. Aquí la policía es un poquito más especial que en México, como más restrictivas, quiero decir. Con un poquito de miedo a equivocarme porque no sé qué esperar, pero pues vamos a ver qué onda. Ya es tarde, yo siempre voy tarde, entonces, bueno, chao. Dabei dürfen wir uns keinesfalls von eigenen Privilegien. Man tötet nicht aus Liebe! Stopp Femizide! Man tötet nicht aus Liebe! Internationale Solidarität! Siam! Azadi! Unsere Antwort! Siam! Azadi! Ay, pensé que ya habías acabado yo. Y dije, tan chiquita estoy que me veo acá. En la sopa allá adentro. Sorbito. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí, ¿qué onda con la marcha? ¿Cuáles son mis opiniones? ¿Qué tengo que decir? Y la verdad es que hoy, ni modo, sin miedo a la funa. Si tocaba que me funaran, pues ya, hoy es el día. Bueno, primero que nada traigo lentes porque está haciendo mucho sol afuera. Si no me los pongo voy a estar así todo el video, de que sin ver nada, encandilada. Bueno, pero a lo que vamos, a la marcha. Ay, primero que nada, lo primero que notamos fue que había muchísimos hombres y al inicio mi amiga y yo dijimos como que si estamos en el evento correcto, o sea, de que checa la calle, checa esto, pero ya después empezamos a ver los carteles, empezaron a dar las instrucciones y todo, sí estábamos en el lugar correcto, solo que había demasiados hombres. ¿Y por qué hago esta cara? O sea, lo primero que uno pensaría, diría como que pues no manches, pues qué bueno, ¿no? Apoyo, se sensibilizaron, se educaron sobre el tema, les agrada el feminismo, quieren apoyar a las mujeres, eso es lo primero que uno diría. Pero la verdad es que no siento que tanto, ¿saben? ¿Y por qué lo digo? Bueno, en mi experiencia, en mi corta y única experiencia, y se las voy a contar, lo dejo a su criterio. Ustedes opinarán, comenten qué piensan.
estábamos mi amiga y yo como que viendo hacia dónde irnos, qué vamos a hacer, a dónde nos vamos, bla, bla, bla. Y en eso llega una chica con una mega pancarta así enorme y le pregunta a un grupo de chicos como de que eran 4 y les pregunta así como que si le podían ayudar a cargar la pancarta. Todos dijeron así como de que, como que dudando, como que, y al final como que iban con una chica, o no sé si iban con ella, pero la conocían. Y la chica, sí, luego bien contenta de que no, sí, nosotros te ayudamos. Y con esta vibra que se siente mucho en las marchas de que tratas de hacer apoyo, tratas de estar ahí con otras mujeres, tratas de que cualquier cosita, que se siente esa sensación como de calidez entre nosotras. Bueno, total, se llevan la pancarta y empieza el momento como de caminar, de brincar, de bailar, de cantar y así. Y la chica con la que les digo que iban, la chica se sabía todas las canciones, súper emocionada. Mi amiga y yo viendo como de qué dicen, qué tenemos que decir, o cuando ponían canciones en español, ahí también nosotras, de que sí, esta sí nos la sabemos, va. Y la chica, la verdad es que con toda la energía, con toda la actitud y así, pero estos 4 tipos iban y todo lo que ella hacía era como que, así, y la veían y era de que, y así, y no solo con ella, sino como que con todas las chicas que iban alrededor, era esta actitud como que les molestaba ver a las demás emocionadas, ver a las demás envueltas en todo, cantando. Y fue tanto nuestro desagrado de mi amiga y mío que nos quedamos así como que en un pedacito de la marcha viéndolos así como que pues es que qué pedo, ¿cuál es el problema? O sea, pues es que si no les agrada, ¿a qué vienen? Porque justo venían a un ladito de nosotros, o sea, venían ellos de nuestro lado izquierdo y nosotros acá. Y fue así como que, ay no, y es que ¿por qué? Y así y todo. Y no nada más nosotros nos dimos cuenta, sino como que la pobre chica que iba con toda la energía de repente y se hacía chiquita y se callaba y así. Y a nosotros nos daba mucho coraje porque nosotros íbamos admirándola a ella de que wow, se sabía todo y de repente la hacían chiquita y es como que ¿cómo te vas a hacer chiquita en tu propio evento? O sea, estás en una marcha del Día de la Mujer, ¿cómo vienen estos aquí a hacernos chiquita en este día tan... o sea, bueno, fue tanto, la verdad, mi desagrado que yo le pedí a mi amiga que nos fuéramos, nos empezamos a mover, yo quería estar a un lado de la bocina porque a mí me gusta eso, ahí quedarme sorda, que me... O sea, y ya encuentro la bocina, me quedo más súper adelante y otra vez empiezo a ver como que estos grupitos de hombres. Y fue así como de que, ay, ya la cagué de nuevo, ya otra vez estamos acá con los hombres. Y la verdad es que para mi sorpresa, nada que ver. Se sabían todas las canciones, gritaban y nos animaban de que, hey, esto, aquello, una vibra totalmente diferente. Y fue algo que mi amiga y yo luego fue como que no manches, qué bueno que no fue lo mismo que allá atrás. Entonces empezamos como que a sentirnos más cómodas y ya seguimos con la marcha, ¿no? No rompieron nada, no pintaron nada, no quebraron nada, cero violencia. Hubo canciones en español también, feministas, obvio, en otros idiomas, en alemán. Había chicas que eran como las organizadoras, perdón, que hablaban un poco y como que daban como que un poquito de contexto, que esto también lo hacen en México, como que te hablan, te dan casos, de hecho en general casi son casos como de violencia, te dan como que nombre, situación y contexto, ¿no? De lo que quieren llegar. Y aquí en Alemania era más como en sentido laboral o en sentidos de seguridad, pero sin hablar en específico jamás de un nombre de tal persona le pasó tal cosa. Y pues eso está como que un poquito, yo lo sentí como que es un poquito despersonalizado, pero es que aquí en Alemania esa parte del data shoots es muy importante y como que tratan de cuidar mucho eh,
los datos individuales de las personas. Entonces, pues yo existiendo aquí lo entiendo el por qué se hace de esta manera. Ese fue como que el segundo, como que choque ahí medio cultural, por decirlo así. Y el tercero, pues la verdad es que ya terminando la marcha, mi amiga y yo y otra amiga suya nos fuimos a comer juntas, platicar un poquito sobre la marcha, qué onda, qué pensamos, qué nos pareció, qué vimos, cada una. Hablamos un poquito que cada quien dijo lo que tuvo que decir, nos expresamos, por decirlo así. Y yo me quedé con una duda súper enorme, o sea, ambas, bueno, las tres, coincidimos en que definitivamente se siente, no quiero usar esta, o sea, como, se siente como insípido, pero no quiero usar esta palabra porque no creo que haya sido insípido, obviamente hubo mucha energía, pero, por ejemplo, yo he estado en ¿qué será ya? Unas 6 marchas, 5, ya no sé cuántas, en México y en 3 ciudades diferentes de México. Y la verdad es que siempre se siente como que esta vibra, esta energía al tope, o sea que aquí, aunque había buena vibra, había buena energía, no se sentía. Y a mí me hizo cuestionarme un poco como en el sentido de que, pues, ¿por qué es esto? O sea, entiendo y obviamente que viviendo aquí me doy cuenta que pues vivimos en una tranquilidad, en seguridad, en una paz muy diferente a la de México. Pues es imposible no darte cuenta que las cosas son literalmente más seguras en muchos sentidos. En México, afortunadamente a mí jamás me pasó nada en el sentido de que pues estuve sola a altas horas de la noche, pero sé que esa no es la realidad para todas. Y aquí en Alemania, al contrario, la realidad para todos es que podemos salir a cualquier hora del día y no te tiene que pasar nada. Si te pasa algo es una situación como que muy extraordinaria y que pues no es tan común como en México, ¿sabes? Que eso es lo primero que te señalan, o sea, que por qué tú estabas a tal hora en tal lugar, la culpa es tuya porque tú te estás exponiendo a esa situación. Y aquí no existe esa sensación de que no te van a señalar a ti que es tu culpa porque te expusiste a algo, no, porque aquí esa seguridad existe y eso me agrada, pero por otro lado sí me hace cuestionarme como que, bueno, realmente cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? O sea, ¿qué hace Alemania tan diferente de México? Y me puse a investigar un poco, quería saber realmente, o sea, ¿cuáles son los datos? Porque yo soy salubrista y necesito saber como que la realidad de las cosas antes de poder dar una opinión, aunque aquí yo ya dije todas mis opiniones, sorry, pero sí quería saber como que de dónde viene esta sensación o qué nos hace literal así tan diferentes en cuestiones de el feminismo como tal. Y les voy a compartir los datos que encontré, porque también se tienen que educar conmigo. Bueno, y ahora sí vamos con los datos, porque yo les puedo dar mi opinión y yo les puedo decir cómo yo estoy viviendo mi experiencia, cómo es aquí, pero también les quiero dar como lo que es la realidad de las cosas, porque una cosa es mi perspectiva y otra cosa es nuestra realidad en el mundo. Además de que, no sé, como que siento que mi mente salubrista me pide datos, cifras, realidades. Mi mente salubrista necesita tener un sustento de lo que está diciendo, así es que vamos con eso. Vamos a empezar fuertes. La primera cita que les quiero dar es de la ONU y lo primero que hace es que dice exactamente que la violencia contra las mujeres y niñas es considerado como un problema estructural global. Esto quiere decir que no es nada más aquí, ni en México, ni en Alemania, ni en China, ni donde sea. Esta es una problemática global reconocida por la ONU. Empezando fuerte. Y segundo, ya haciendo una comparativa de lo que es México versus Alemania, el primer dato interesante que encontré, que me hizo literal pensar un poco sobre lo que es la realidad aquí,
En México nos reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el INEGI, que la violencia para las mujeres en México existe en ámbitos familiares, laborales, escolares, comunitarios y de pareja. O sea, son 5 ámbitos que es prácticamente es toda tu existencia en todos los ámbitos que puedes existir, porque ¿cuál te falta ahí? Incluyen la violencia física, sexual, psicológica y económica. O sea, prácticamente todo tipo de violencia. Bueno, esto es en México. Entonces, ¿qué pasa en Alemania, no? En Alemania que nos reporta es el Bundeskriminalamt. Reportan que la mayoría de la violencia contra la mujer sucede en pareja y que sucede dentro del hogar. ¿Esto qué quiere decir? Nos habla de una realidad totalmente diferente. Mientras que en México el puro hecho de salir a la calle, a tu trabajo y convivir con otras personas, ya te estás exponiendo a recibir violencia de género. En Alemania, por otro lado, el hecho de salir a la calle se descarta como un problema. El hecho de tener un trabajo se descarta. Ojo, el hecho de que se descarte no quiere decir que no exista, no quiere decir que no haya personas allá afuera viviendo violencia de género, sino que el porcentaje definitivamente es muchísimo más bajo en comparación a lo que es en México. Y que en Alemania el principal problema sucede lo que es en pareja, de acuerdo con el Bundeskriminalamt. Y es muy importante como que reconocer y entender qué es lo que pasa con este tipo de datos, porque a veces cuando los vemos o cuando los leemos o incluso si sigues páginas feministas en Instagram o lo que sea, es difícil de dimensionar realmente cómo sucede esta realidad. Pero cuando hablamos de lo que es el día a día para nosotras, también juega como que esta sensación de sentirte segura. Por ejemplo, yo en mi contexto en México, afortunadamente, y sé que es literalmente un privilegio que yo esté diciendo esto, nunca sufrí ningún caso de violencia en la calle, no me tocó haber pasado por esa situación, afortunadamente, o sea, gracias Diosito. Pero aquí en Alemania la sensación de he estado en la calle a la madrugada, en los buses, en los trenes, lo que sea, la sensación de estar allá afuera es distinta. Tampoco jamás me ha pasado nada, pero la sensación es súper diferente. Está esta parte de que sabes que puedes estar allá afuera y no te va a pasar nada, que al contrario va a ser más raro que sí te pase algo a que no te pase, que es comparado con México, tú sabes que el puro hecho de estar afuera ya implica un riesgo de que te pueda suceder algo. Y eso sí es una realidad que cambia mucho nuestra forma de vivir al día a día. Y me gusta mucho el pensar que gracias a eso las mujeres aquí en Alemania son todavía muchísimo más independientes, de que no tienen problema de salirse, de ir, volver y así. Mientras cambio en México, pues hay que ir con cuidado, hay que platicarle a tu amiga dónde vas, a qué hora vas, si ya volviste a tu casa, si regresaste bien a tu casa o que te lleven a tu casa, dependiendo del contexto. Y eso nos habla mucho de lo que es nuestra realidad como mujeres día a día y por qué Alemania en este sentido se siente más segura. El entender que la violencia de género aquí se vive en un entorno más limitado, que es solo en tu pareja, a lo que ellos reportan, ¿no? O sea, solo en pareja y no en un ámbito el que implica únicamente existir allá afuera, porque en México el mismo INEGI nos está diciendo que el puro hecho de que tú salgas y existas, trabajes, socialices, tengas pareja o que estudies, ya estás expuesta a la violencia de género. Yo lo dejo a su consideración. Ustedes díganme qué piensan de esta reflexión. El siguiente dato que tengo para ustedes es la relación de feminicidios al día que suceden en México versus la relación de lo que sucede en Alemania. La verdad es que estuvo un poquito difícil de encontrar el dato en Alemania porque aquí son como más datos anuales, así es que tuve que hacer la conversión.
En México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional y Seguridad Pública, que es el CNSP, reportó únicamente que se sufren 9 feminicidios al día. Y la verdad es que lamento diferir porque creo que ahí tenemos como que estas partes de México en el que sabemos que existe esta parte de la corrupción, que existe esta parte del crimen organizado, de que pues muchas mujeres mueren antes de siquiera ser clasificadas como feminicidio y son ciertas partes de nuestro sistema que sabemos que nos están quedando muy cortas al brindarnos seguridad como mujeres. El hecho de que nos reporten unas cifras tan bajas sabiendo cómo es nuestra realidad, yo como mujer sé que esa no es nuestra realidad. Tú como mujer, cuéntame qué opinas. ¿Te parece un dato correcto? ¿No te parece? Quiero saber cuál es tu opinión respecto a este tema porque la verdad a mí me apasiona bastante. Pero bueno, independientemente de lo que sea, independientemente de mi opinión, en México la CNSP reporta que existen 9 feminicidios por día en el año 2024. Mientras tanto, en Alemania, el Bundeskriminalamt reportó más bien 308 mujeres y niñas sufrieron de feminicidio en el 2024. Esto nos da como que una conversión para sacarlo al día es 0.84. O sea, wow, la comparativa de 9 versus 0.84, ni siquiera el 1. O sea, wow, ya estamos hablando de que es una realidad de mucho mayor seguridad para nosotras como mujeres, ¿no? Y esto es algo que de alguna manera se siente y se vive aquí. Y bueno, el último de los datos que les quiero dar es que uno de los factores que influyen principalmente en México para este tipo de movimientos feministas, igual de acuerdo a la INEGI, es que el miedo cotidiano influye muchísimo en la movilidad del feminismo. ¿Qué quiere decir? Que nosotras como mexicanas sabemos que existe un miedo latente allá afuera para nosotras del puro hecho de existir. Muchas veces ni siquiera tiene nada que ver con lo que somos, hacemos, si estudiaste o no estudiaste, si tu familia tiene o no tiene dinero, nada que ver con lo que generalmente se nos señala, que si eres puta o que si no eres o que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Creo que todas las mujeres podemos empatizar con nosotras mismas de saber que existe un peligro allá afuera para nosotras y esto mueve, el miedo mueve, el miedo social, el miedo en gran escala mueve. Y esto es lo que pasa mucho con el movimiento en México. Pero ¿qué es lo que pasa con el movimiento aquí en Alemania? Aquí los movimientos feministas, ¿qué es lo que hacen? Como que señalan y critican que todavía no se reconoce legalmente el feminicidio como una categoría específica. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de los porcentajes y las cantidades de muertes para las mujeres, no los están reconociendo como feminicidio. No están diciendo, ¿sabes qué? A estas mujeres las están matando por el puro hecho de ser mujeres, por el puro hecho de que existe el otro género que se está imponiendo sobre ellas. ¿Por qué? Realmente sería algo para mí imposible de explicarles porque siento que me pondría acá como que bien loca cruzando mis ideas con todo, pero para mí viene mucho del hecho de que pues al final del día esta palabra que venimos siempre escuchando y escuchando una y otra vez, pero que al final siento que no terminamos por entender que es el patriarcado. Al final del día estamos, y para mí no quiere decir que eso implique señalar a los hombres, que los hombres son los malos y que el patriarcado y que bla, 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 sino que una de nuestras realidades es que vivimos bajo un sistema que fue creado por hombres. Yo no creo que las generaciones Z, los 6-7 o que
mi compañero de clase, mi compañero de trabajo tenga el problema o sea el culpable de lo que me está pasando, sino que también se desarrolló en este sistema que fue creado por un cierto tipo de hombres con cierto tipo de ideas, en el que esas ideas, pues simple y sencillamente no le daban el mismo valor a la mujer, tanto como ni las mismas oportunidades, ni se nos reconocía como iguales. Y es ahí donde para mí crece, donde nace este problema más bien, que vivimos, por ejemplo, vamos a situarnos en el día de hoy, 2026, marzo. Ok, tú estás en tu día a día, a lo mejor eres una mujer como yo, que tiene la posibilidad de tener un trabajo, vivir sola, un carro. Todo eso es gracias al movimiento del feminismo, porque si te pones a investigar desde cómo cómo ha sido la historia para nosotras las mujeres, porque cuando tú vas a la escuela, la historia que te enseñan casi toda es sobre los hombres, los acontecimientos de las luchas que ellos han tenido, los acontecimientos históricos que han pasado desde nuestra historia de la vida humana, pero situada desde una visión de los hombres conquistando, los hombres destruyendo, los hombres creando guerra, los hombres creando sistemas, los hombres creando revolución, pero sin embargo, de nuestra revolución como mujeres no se nos enseña en la escuela. Y de nuevo, no lo estoy criticando ni señalando que los hombres sean el problema, sino más bien entender que nuestro sistema tiene una vista totalmente masculina, desde nuestra educación hasta nuestro desarrollo, hasta nuestra manera de hablar, y esto en México y en Alemania y en donde sea, así como señala la ONU, es un riesgo para nosotras como mujeres. Yo no podría estar más a favor de que los hombres aprendan sobre feminismo, a que se incluyan a nuestra lucha, a que sean partícipes, a que aprendan con nosotras, porque también el hecho de que tú solamente seas mujer no quiere decir que ya seas feminista. Yo lo he vivido con mi propia familia, yo he hablado con mis familiares cercanos y hemos tenido esta discusión en la que, ay no, esas peleoneras no me representan y qué vergüenza que estén rompiendo y que estén rayando y que... Hemos tenido esa discusión en casa, hemos tenido esa discusión entre personas cercanas, la he tenido con mis compañeros de trabajo, he intentado aportar mi pequeño granito de arena de escuchar y permitir que me digan ese tipo de opiniones que, aunque yo no estoy de acuerdo, es tu opinión, es totalmente válida, pero permíteme enseñarte el por qué es importante. Permíteme ayudarte a que tengas otra perspectiva de las cosas, a que te des cuenta de que el puro hecho de que tú puedas venir a decirme esa opinión ya es un beneficio del feminismo y no lo sabes, no eres consciente de que el puro hecho de que tú puedas votar, de que tú puedas salir a la calle, de que tú tengas puesto una blusa, un vestido, lo que tú quieras, que te hayas levantado el día de hoy y hayas dicho, hoy me voy a vestir así, es un beneficio del feminismo, y que actualmente en pleno 2026 no todas las mujeres lo tienen allá afuera. Y es como esta parte de crearnos esa pequeña conciencia de que todavía existimos en un mundo que le falta aprender a protegernos. Todavía existimos en este bello y hermoso mundo que allá en México y aquí en Alemania todavía estamos sufriendo violencia de género. Todavía somos un género que representa esta lucha por simple y sencillamente ser reconocidas como iguales. Ya para concluir este video, después de haberles dado toda una cátedra del feminismo, perdón por haberme intenseado, pero a mí este tema me encanta. Lo que les puedo concluir es que al final de cuentas la mujer, o el hecho de ser mujer, es tener muchos roles al mismo tiempo.
siento que somos mujeres, somos mamás, somos hermanas, somos amigas. Al mismo tiempo somos empatía, somos amor, somos belleza, somos fuerza también. Y creo que ser mujer es justamente eso, ¿sabes? Como el acto constante de reconstruirte, incluso cuando todo el mundo intenta de romperte. Así que, ni modo, feliz día de la mujer. Y si tú eres una mujer allá afuera que está luchando así como tú, así como yo, así como todas nosotras, te mando un abrazo y quiero que sepas que no estás sola. Tienes 1 millón, millones de hermanas allá afuera. Tú puedes. Clock it, diva, clock it. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.